Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que han confirmado o anunciado Xbox y Microsoft para Xbox Game Pass. Concretamente vamos a ver la lista de juegos de la segunda mitad de este mes de marzo y también van a adelantar en este vídeo al menos algunos de los juegos que ya están confirmados para el mes de abril, incluso para meses posteriores, pero bueno, que a lo mejor hay algunos que no tienen ni fecha como tal de lanzamiento en Game Pass, pero que van a llegar este año o más adelante seguro. Luego también veremos la lista de los juegos que van a salir de Game Pass o que van a retirar de Game Pass a finales de este mes de marzo, pero bueno, en este caso vamos a ver los juegos destacados, o bueno, la lista de juegos en general, de que van a estar disponibles o que ya lo están. De hecho, que seguramente haya habido un par de juegos que ya están disponibles seguramente, porque este vídeo como tal que vamos a ver pues ya se publicó hace unos días, así que pues ya, como digo, habrá alguno que ya estará disponible, así que eso ya lo veremos. Así que vamos allá con esta reacción, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el contenido que subo en este canal, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal en sí si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1... play. So we have a ton of awesome games releasing on a Game Pass this March and April, guys, and more announcements of some amazing games recently announced that I'm excited to talk about. I'm Sunny here at ya Xbox conozco los Central. tres que ahora... vale, este sí que lo conozco, mucho más. Vale, empezamos, no me ha dado tiempo ni a beber agua, madre mía. Pues el primero es el NBA 2K24, que ya está disponible en este caso, las versiones de consola o consolas y versión en la nube de Game Pass. Así que en este caso no está disponible en la versión de PC. Y aparte, bueno, no sé si tendrá que ver, porque la versión de PC de este juego fue denostada. No sé si sigue siendo uno de los peores o si no el juego peor valorado de Steam, seguramente. Pero bueno, no sé si tendrá que ver que en este caso no quieran lanzarlo en la versión de PC por los fallos que tuvo en Steam. No lo sé. Pero bueno, que no va a estar. I have a love-hate relationship with this franchise, and NBA 2K24 is no different. As always, you won't find a better basketball simulation game on the market. If you go into quick play and you just want to play a simple basketball match, this is extremely immersive and it's very, very fun. Outside of that, there's also other modes that you can do. There's the My Team that has you building up your own team with these cards that you collect and purchase, and you'll be playing against other players. But the big thing that most people play is the My Career. This is where you take a rookie and you guide him through a basketball story and live your superstar dreams. Now, where the hate part comes from me is the microtransactions and the snail pace that this game lets you improve that player. You really have to pay to get your player to be good in any sort of reasonable time. Outside of that, though, playing this game against other players is insanely fun, and I'll admit I have a los 2K ya les ha analizado las microtransacciones, but I have to admit that I have quit because of how bad these microtransactions are, so just beware. But this is a great game if you just love basketball, and I am glad to see it on Game Pass. So a game joining Game Pass this month is The Quarry. This is one of the better horror games. Vale, siguiente tenemos el The Quarry, que bueno, no he jugado ni a este porque este es de Supermassive Games, es un juego del estilo Until Dawn, que sí que lo he jugado, y también de la antología de videojuegos de terror Dark Pictures, ¿no? Que también son de Supermassive Games. En este caso fue un juego, creo que fue desarrollado o coeditado con 2K, no sé si también co-desarrollado, pero bueno, que en este caso colaboró con 2K. Y en este caso ya está disponible también en Game Pass y está también en las versiones de la nube y de consolas. Por lo tanto, tampoco está en la versión de PC de, como digo, Game Pass. Games to have released within the past few years, and here you play as 9 different characters where a summer night has turned into chaos and locals have turned on them, and there is these sinister creatures after them. Now you have to make tough choices between each of the characters whose stories are all intertwined in this web. Now, while you control each story, any character you play can actually be the hero or someone who just tragically dies. It's a very gripping story that blends horror and decision making on the fly that leaves you at the edge of your seat. Now, another cool aspect of this game is you can play online multiplayer where other players can control other characters and it can kind of all come together. Another neat aspect is some of these characters are actually played by some really high level actors like Eva Longoria, David Arquette, Brenda Song, Ariel Winter, and a lot more. So this is a high quality game. This does land on March 20th on consoles and cloud. So Evil West joins Game Pass this March. Siguiente, el Evil West,
que este ya lo hemos visto al principio del vídeo. Ya está disponible también en Game Pass y en este caso está disponible en las 3 versiones, versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Ya un juego completo. Un lanzamiento completo. Vampire-infested US, where you assume the role of an agent working for a top-secret vampire hunting institute, with your only goal being the eradication of this terror looming from the shadows, and you have the entire fate of humanity resting in your hands. Now, I love how the developers have combined together the old-school Wild West theme with modern technology to create this immersive and narrative-driven adventure that promises to keep you hooked for hours. You can choose to fight alone as a lone ranger, or you can tag along with friends to slay these bloodthirsty monstrosities using your lightning-fueled gauntlet. And guys, the third-person action gunplay is extremely fun and really gets you into the action. Este es un tipo de juego que me gusta también, la verdad. Reviews, and this is a great one landing on Game Pass this no lo he jugado, pero on console and PC. So we have a promising looking 4X strategy game that released at the end of 2022 in Terra Invicta. This is where an alien invasion. Vale, siguiente. El Terra Invicta. En este caso tenemos para el 26, o sea que nos vamos en este caso... Bueno, creo que mañana, de hecho, ¿no? Mañana, sí, justamente mañana martes, 26 de marzo. Y en este caso solamente va a estar disponible en la versión de PC, porque imagino que es un juego que se lanzó únicamente en PC, ¿no? Así que pues no va a estar ni en la versión de la nube ni en la versión de consolas. Así que única versión. Crippled humanity due to fear as they're about to take over, and it's divided the world into these 7 ideological factions. And now you choose a faction and you try to take control of the other factions, but also take back your way of life against these aliens. Now, I think it's an awesome premise. The strategy and the gameplay elements have you making some tough choices, but also the goal is not only bringing everyone into the fold with your plans, but building a massive ship to actually ride into the solar system and potentially get away if you need to. It's a full sandbox strategy title that has you researching tech, building even space stations beyond Earth, and there's really many ways to tackle your playthrough. This arrives on PC on March 26. So I was a little bummed to find out we're losing the first Hot Wheels on Game Pass this month, only to be surprised we're actually getting Hot Wheels Unleashed 2 instead. This release Vale, siguiente. El Hot Wheels Unleashed 2 o el 2, y en este caso va a estar disponible el jueves, o sea, este jueves 28 de marzo en las 3 versiones de Game Pass, versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Recently in October, and there's new tracks now to dive into with more challenging biomes, things like riding on the grass or sand. There's new driving moves like a new lateral dash and double jumps. But if you're unfamiliar with Hot Wheels Unleashed, this is an awesome arcade racer that I've gotten to enjoy, and I just feel like it's just pure fun. You race with the Hot Wheel cars like the mini car toys maybe you might have played as a kid like me, and there's like a whole new story mode on here that I think is pretty fun. But one thing that I really love doing with this franchise is using and playing the local split screen and racing against my little brother. So if you like a little bit multiplayer action, you're gonna like this. You can even create new Hot Wheel cars yourself and have your own custom ride. This one releases soon on cloud, console, and PC. So the ever controversial Ark Survival Ascended joins the Game Pass lineup, and while I haven't... Ostras, este no lo sabía. Siguiente es el Ark Survival Ascended, y en este caso ya nos vamos a abril, o sea que ya dejamos marzo, a menos, no sé si luego saltará otro de marzo, pero a ver, lo ha pasado alguna vez, pero bueno, ahora nos vamos al 1 de abril justamente, al primer día del próximo mes, y va a estar disponible en la versión de la nube, versión de PC y la versión de Xbox Series. Por lo tanto, no va a estar disponible en la versión de Xbox One. Played Ark in a while. It seems as though Ascended is basically the original Ark with upgraded visuals. Now, specifically, this game's now in Unreal Engine 5. El remaster, ¿no? Del primero. Upgraded physics system, and everything just looks more realistic. There's a lot of quality of life revamps across things like the UI. There's new dinosaurs. There's a tracking system, and a lot more. There's also cross-platform play, which I really love seeing. And in general, if you happen to be kind of unfamiliar with the franchise, it's a survival game, only the major twist here is there's just a ton of dinosaurs. This has been a beloved title for about over 10 years, I think. And if you like dinosaurs, I really think there's nothing better on the market. And now this comes with a complete current gen makeover, which is cool. This lands across PC, cloud, and Xbox Series X and S on April 1st. So the racing sim F123 is already on Game Pass, but this April 2nd. Vale, siguiente. El Fórmula 1 23 o el 2023, en este caso, bueno, lo que es, creo que justamente lo va a comentar ahora, pero en este caso va a estar disponible el 2 de abril en la versión de la nube solamente porque lo que he dicho es lo que voy a decir ahora, ya está disponible en la versión,
Bueno, no sé si las otras dos versiones, justamente, pero bueno, que en alguna de las otras dos está. Así que, pues en este caso, concretamente, el 2 de abril va a estar disponible la versión de la nube para los jugadores que, pues, que tengan Game Pass, ¿no? En ese formato, ¿no? And you'll be able to play this in the cloud. I've talked about this game before. It's one of my favorite racing sims and one that I just couldn't Aunque sí que me acuerdo que le hemos visto alguna otra vez. A lo mejor están las otras dos ya. So a game that I've enjoyed in the En past consolas. and is a super unique experience in super mind control delete has you shooting down enemies in first. Vale, el siguiente, el Superhot MC Delete, que en este caso lo vamos a tener también para el 2 de abril, o sea que ya sé que efectivamente nos vamos a abril. Y va a estar disponible en la versión de la nube, versión de PC y en la versión de Xbox Series. Así que, pues también, o sea, tampoco va a estar este juego concretamente disponible en la versión de Xbox One. Person in slow motion and doing like a variety of shots and tricks, and it kind of makes you feel like you're in an action movie who's this total badass killing people left and right. Now, as the game progresses, you do gain some skills and hacks and things that help you cause even more awesome mayhem. There is boss fights, and this is a fun one, guys. You can beat it around 13 hours. Sé que hay un Superhot a secas con ese título. Me imagino que este será un... I really think you'll enjoy this one when it lands on April 2nd on cloud, console, and PC. La misma IP, pero otro juego, ¿no? Supongo. Otra entrega. Vale, siguiente. El MLB The Show 24, que ya está disponible y ya está disponible en la versión de consolas y en la nube. No sé si... Creo que lo vimos en algún otro vídeo, no sé si fue justamente en el vídeo de la primera mitad de marzo o en el último de febrero. Pero que creo que ya en la versión de PC creo que ya estaba disponible, creo recordar. Porque me acuerdo de haber visto este juego en otro de estos vídeos. Pero bueno, que... Claro, entonces ya... Esto tampoco sé concretamente... O sea, este de marzo, está claro. O al menos de este mes de marzo. Así que, pues lo he dicho. Otra vez que ha recomendado otra vez este juego. No lo sé. Franchise that I do love, and I've spent hundreds of hours of my time last year on my Xbox Series X, and I'm hoping that this latest edition will keep that momentum going, hopefully with some new faces, some new modes, but the same amazing gameplay. Now, from what I've learned about this game so far, we can expect to see over 400 new animations. We're talking new throwing motions, picture animations, and a bunch of gameplay tweaks as well. Plus, with modes that let you play as legendary baseball players from the past. Sé que vimos el Madden NFL 24. El de fútbol americano, pero... strong this year, and we won't have to wait long to find out, because as soon as this video's done, I'm going to head right over and play this on my Xbox Series X. So I've talked a lot about Lightyear Frontier. I'm excited that the game... Vale, este sí que ya lo hemos visto seguro en los vídeos de Game Pass. Así que, pues, este como que está volviéndolo a... Y creo que el de que hemos visto antes de béisbol también lo hemos visto otra vez. No sé si en las mismas versiones, pero bueno. En este caso, por ejemplo, está este Lightyear Frontier, que lo he dicho, ya lo hemos visto otra vez, segurísimo. Está disponible ya está disponible en la versión de la nube, versión de PC y versión de Xbox Series, y no en la versión de Xbox One. Lo estoy solamente repitiendo otra vez todo, pero bueno, que imagino que será recomendado por este hombre, ¿no? Por el dueño del canal en sí y del vídeo como tal, ¿no? Así que, pues nada, otra vez. Le encanta este juego. By introducing exo farming. Here you play as space explorers trying to find a new home on an alien planet that looks absolutely breathtaking, to say the least. Now, unlike most traditional farming sims, you're not just growing crops. There's a lot that you can do here. Firstly, there's a whole open world filled with different areas that you can explore, collect valuable resources, and uncover secrets about alien civilizations, and even building your own structures using the game's awesome. Hostia, esto es muy decir Minecraft, pero bueno, parte de Minecraft, pero también Fortnite también. Ha parecido una mezcla de eso, ¿no? Aunque en Fortnite se va a poder jugar en primera persona. Dentro de poco, ¿no? Por lo que vi. Vale, este es uno de los más destacados seguro, porque en este caso hablamos del primer juego después de cerrarse el acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft, o viceversa. El primer juego de Activision Blizzard está disponible en Game Pass como tal, ¿no? Y ahora hablamos en este caso, ya obviamente ya vamos repitiéndolo ya tiempo, pero el primer juego como tal, como veis, es el Diablo 4, que en este caso va a estar disponible este jueves 28 de marzo, o a partir de este jueves, en la versión de consolas y la versión de PC. Por lo tanto, no va a estar disponible en la versión de la nube, en este caso. Que el tema de las
versiones de Game Pass, creo que era algo que estaba por confirmar, así que por eso es el detalle que ya al menos se ha confirmado para este vídeo. On Game Pass, and I'm finally glad that I get to enjoy this on my Xbox Series X. Let me tell you guys, Diablo 4 is quite different from the previous games in a few ways. For one, Diablo 4 does have a more interesting story, which is good to see, but obviously the combat and gameplay are still the big focus, even though it's a little bit more methodical and slow paced in a few areas compared to Diablo 3, which some of you might not like and some of you may totally dig. However, everything else from the enemies to the game's environment, the voice acting, the story really makes up for it. Diablo 4 even brings back the series' signature dark atmosphere that goes very well with its visceral gameplay and unforgiving combat. This does arrive on Game Pass on March 28th, and I totally recommend if you can play this with friends, as at times it does heavily favor group play over solo runs, but if you're like me, you're still going to enjoy collecting and min-maxing your characters to the fullest. Now, Open Roads is a story-driven adventure game where you play as a young woman. También lo hemos visto, el Open Roads para el 28 de marzo, también para este jueves, y va a estar disponible la versión de la nube, versión de PC y versión de consolas. Tal vez estos juegos los vimos al final del la última reacción a esta lista de juegos, o sea, los juegos de la primera mitad de marzo, así que pues aquí a lo mejor tenemos, por ejemplo, versiones confirmadas o día concreto como tal, ¿no?, de lanzamiento, así que pues acaso. Named Tess, who accompanies her mother on an emotional journey to the past. The two hit the road as they travel to visit their old family properties in search of lost memories and hidden secrets. Now, Open Roads is all about exploring this unique bond between a mother and her daughter through meaningful dialogues, these catchy animations, and of course these moral choices. Open Roads is set to launch on Game Pass on March 28th. So this April we have the game Turbo Golf Racing. This is a game that combines the precision of... Vale, nos vamos otra vez a abril, ¿vale? Y fijaos que también ha cambiado aquí el aspecto como tal y demás, ¿no? Aquí abajo. Y en este caso hablamos del Turbo Golf Racing, que va a estar disponible el 4 de abril y va a estar disponible en la versión de consolas y la versión de PC, por tanto no va a estar en la versión de Xbox Cloud, la versión de la nube. Golf with the epic thrill of racing for an exhilarating 1v1 golf duels. Here you get to drive around in your sporty cars as you try to complete the course with the fewest shots possible, and you'll be utilizing things like power-ups and tactics to really outplay your opponents. And if you're looking for something more thrilling, Turbo Golf Racing also does feature an 8-player online race mode for some epic showdowns of golf battles across a wide variety of challenging golf courses, or you can run against the clock in a timed trial mode, and there's really something for everyone. Turbo Golf Racing has been in game preview since 2022, and it's finally ready to deliver a dose of its full release on Game Pass this April 4th. So the game Botany Manor is an exploration puzzle game that takes you... Vale, siguiente, para abril, en este caso el Botany Manor, que bueno, en este caso no sé si pararlo todo el rato, pero bueno, ya lo he parado ahora, o sea que ya solamente para el resto pues ya lo dejé seguir lo que es el vídeo, ¿no? Pero bueno, este Botany Manor para el 9 de abril y va a estar disponible en la versión de Xbox Series. Al menos ya veremos a ver en el siguiente vídeo, ¿no?, de la primera tanda de juegos, o sea, en esa reacción pues ya veremos si hay más versiones o se mantiene solamente la versión de Xbox Series, ¿no? Ya a partir de aquí no voy a parar más porque si no ya lo veremos también en el siguiente vídeo. You read books, you grow plants, and you help restore this place to its former glory. Botany Manor arrives as a Day 1 Game Pass game on April 9th. So coming out this April is a game called Eilden Chronicle 100 Heroes. This is a modern take on the classic RPG genre that combines traditional turn-based battles with expansive exploration mechanics. Now you, the player, take on this wild... Aquí ya nos vamos ya a la segunda mitad de abril. O sea que... For that, you get to choose from a massive roster of over 100 unique heroes, and each of them has their own skills and abilities. Eilden Chronicles looks amazing with its strikingly innovative art style that combines 2D characters with a detailed 3D world, and along the way you'll uncover the rich lore of the world and make choices that impact the outcome of the story. You'll be able to play this one on Game Pass for consoles and PC. Now another Crab's Treasure is probably one of the more innovative takes on the Soul-like genre that we've seen. In this game you play as a crab. Este se anunció en los Game Awards, ¿no? Creo. But getting that shell back turns out to be quite the adventure, as you constantly have to fight against enemies much bigger and stronger than you.
you. Luckily, your crab has plenty of skills and abilities necessary Este hace un poco de to gracia, la survive verdad. this brutal ocean. I really think this game is great for players who are just getting started with the Souls-like genre. I feel like it has that right amount of challenge and fun, but that's not all. You've got a whole underwater world to explore, from colorful coral reefs to bustling sandcastle cities and even deep sea trenches. And if you're looking for your lost shell, you actually get to try over 50 different makeshift shells that protect you from underwater dangers. Another Crab's Treasure is set to come out this April 25th. I'm a big fan of strategy games that combine world building with historical warfare, and Mana Lord seems to offer exactly that and a lot more. It's a Este no sé si lo vimos alguna vez. Yo creo que no. of a powerful lord with the help of his people who wants to create a thriving settlement. And for that, the game offers you this in-depth city building mechanic that really let you carve the land, build intricate structures, and create defense and a lot more. But the building is just half the work. As a lord of your settlement, you'll have to tend to other affairs, like going to battle with enemy kingdoms and raiders. And Manor Lords really shines in the battle department, as it offers realistic portrayals of historical warfare. But you're not just fighting other settlements as well. There's things like hunger, changing seasons, falling economies, and a lot of different things that you need to manage. Manor Lords arrives on Game Pass this April 26. Vale, vamos a pasar directamente a la última parte del vídeo al que estamos reaccionando, ¿no? Y del vídeo en sí, a lo que vamos a reaccionar. Vale, vamos a pasar a la última parte de este vídeo al que estamos reaccionando, en este caso, de esa segunda, bueno, la segunda tanda de juegos de este mes de marzo, algunos de abril y demás. No vamos a ver, o me queréis saltar la parte, vosotros pues ya lo veréis, ¿no? Ahí cuando estéis viendo el vídeo. Que bueno, o sea, en este vídeo también habla de juegos que van a estar disponibles en un futuro en Game Pass. Y realmente, digo, obviamente para lo que es la duración del vídeo y para lo que quiero que veáis en este vídeo, pues tampoco ahora mismo, o sea, no es lo que más me interesa como tal, porque hay alguno que sí que de los próximos nuevos juegos que van a ser para abril, que van a estar disponibles en abril en Game Pass, pero que igualmente ya los veremos en el vídeo de la primera tanda de abril, en la segunda tanda de abril y todo eso, ¿no? Así que, y para hacer el vídeo tan cansino, vamos directamente a ver la lista de juegos que van a sacar de Game Pass, concretamente el 31 de marzo, el último día de este mes, como digo. Así que, pues en este caso tenemos últimamente listas cortas, así que esto no me sorprende. Y realmente mejor, porque realmente hay muchos juegos que están disponibles, o que hay mayor cantidad de juegos que están disponibles de los que sacan de Game Pass. Por lo tanto, eso lo hace bastante beneficioso para los jugadores como tal. Y la lista de juegos que van a sacar de Game Pass es la siguiente: Hot Wheels Unleashed, el primero, porque el 2 lo hemos visto justamente, creo que en este caso creo que era para abril justamente, ¿no? O sea, para la primera tanda de juegos de abril. El Infinite Guitars y el LMDB Show 23, o sea, en este caso el juego de béisbol del año pasado concretamente, porque van a sacar o van a lanzar en este caso la versión de este juego de este año, ¿no? Y ya está, frikos friqueras, ya poco más que comentar sobre este vídeo, sobre esta reacción, así que pues en este caso dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista de juegos que han lanzado, o de los juegos que han lanzado, que están por lanzarse en Game Pass en esta segunda mitad de marzo. Si os gusta, si os mola esa lista o no. Y también, pues, dejadme también vuestras impresiones, vuestras opiniones sobre esta lista de juegos que van a sacar también de Game Pass, si os molesta mucho o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.